Bienvenidos a Razonamiento Matemático. El día de hoy vamos a ver un tema clave que es inducción matemática. Bueno, como debemos de saber entonces en este tema de inducción matemática, lo más importante es saber pasar de casos particulares a casos generales y también de casos generales a casos particulares. Pero en realidad, ¿qué es la inducción matemática? La inducción matemática es cuando a partir de tres ejemplos, así te digo, tres ejemplos fáciles, tú vas a pasar a un caso general, que es justamente tu ejercicio que es un poco largo, complicado, bueno, en fin. Vamos a ver mejor entonces cómo se trabaja este tipo de problemas. Muy bien. Analicemos el proceso de solución. Aquí vamos a tener nosotros tres casos, como te decía. Siempre debes colocarte, ¿cuántos ejemplos? Tres ejemplos. Y de esos tres ejemplos tienes que llegar a un caso que general. ¿Listo? Muy bien. Ahora analicemos cómo es la inducción con números, porque seguramente te preguntas, ¿y cómo puedo yo hacer este proceso con números? Por ejemplo, mira, en esta pregunta que te están pidiendo, te están diciendo que tienes que calcular la suma de cifras de este resultado. Naturalmente, calcular la suma de cifras de este resultado, como estás viendo, parece imposible. ¿Por qué? Porque tiene 40 cifras. Y encima tienes que elevarlo al cuadrado, y cuando lo hayas elevado al cuadrado, tienes que dar la suma de cifras. Entonces, por eso es que tú tienes que colocarte tres ejemplos. Y no te olvides, tres ejemplos fáciles. Así es que empezamos entonces. El primer ejemplo que colocarías sería 1 más 2 más 3 y lo elevas al cuadrado, ¿cierto? Obviamente esto de acá elevado al cuadrado te va a dar 36, pero te está pidiendo la suma de cifras y eso sería 9. Ese sería en el caso del primer ejemplo. Ahora veamos un segundo ejemplo, cuando ahora estás colocando 11, 22, 33. Entonces 66 al cuadrado te va a dar un resultado de 4356, pero lo que me está pidiendo es la suma de cifras 18. Y así también hacemos para el tercero. No nos olvidemos que lo que nos está pidiendo es la suma de cifras. ¿Listo? Y nos sale 27. Ahora, ¿te has dado cuenta de algo? Mira. El primero te sale 9, 9 por 1. El segundo te sale 18, 9 por 2. El tercero te sale 27, 9 por 3. Entonces podemos resumir todo esto de una sola manera. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo lo siguiente, mira. Que en el primer ejemplo te ha salido 9, en el segundo 18 y en el tercero 27. Entonces sería 9 por 1, como te estaba diciendo, 9 por 2 y 9 por 3. Y en este caso, como son 40 cifras, sería entonces la respuesta final de la suma de cifras de ese resultado, 9 por 40. Y eso me sale 360. ¿Listo? Y esa sería nuestra primera respuesta correcta el día de hoy. Muy bien, vamos a pasar entonces a continuación cómo es inducción con palabras. A ver, nosotros tenemos lo siguiente, mira. ¿De cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra barco? Entonces tú lo puedes hacer de repente uno por uno y está bien, pero ¿te imaginas que la pregunta sea un poco más grande? Entonces ya no, tal vez podrías hacerlo así. Analicemos entonces cómo es el proceso de solución. ¿Listo? Muy bien, analicemos. Primero le vas a colocar 1, listo, estás viendo, ¿no? Le estás colocando 1, pero no solamente es colocar el numerito, sino también se van sumando. A ver, tú dirás, ¿de dónde salió este 2? De esta suma de A's. Ah, ¿y de dónde salió este 3? De esta suma de acá. Yo siempre le digo el triángulo invertido. Mira, primero, ¿por qué colocas 1 acá? Porque empiezas y dices, necesito empezar con una B. Una B. Necesito continuar con una A. Una. Necesito continuar con una R. Entonces, este es 1 y este es 1. ¿Por qué? Porque solamente un A viene hacia él. Él es 1 porque un A viene hacia él. ¿Por qué él es 2? Por eso te decía el triangulito invertido. Mira, triangulito invertido. ¿Te has dado cuenta que dos A's vienen hacia él? Sí. Ahora, toca la letra C. Pero ¿cuántas R's me rodean? 3, triangulito invertido. Acá también, mira. ¿Cuántas R's me rodean? 3, por eso ahí sale 3. Y finalmente quiero la O. ¿Cuántas C's me rodean? 6. Entonces la respuesta correcta es que se puede leer de 6 maneras diferentes. Pasemos a continuación a inducción con figuras. En este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Calcular la cantidad total de esferas que hay en el siguiente arreglo. Muy bien, y como ves entonces hay bastantes pelotitas. Como te estás dando cuenta, el caso 1 es cuando solo tienes uno, evidentemente la respuesta es que tienes uno. El caso 2 sería cuando avanzas 2 pisos, entonces tienes 3.
El caso 3 sería cuando avanzas 3 pisos. En este caso tienes 6. ¿Ya? Y finalmente vamos pues al caso que queremos, ¿no? Y para eso vamos a definir en un cuadro resumen cómo vamos hasta ahora. Hasta ahora tenemos 1, pero ¿qué es 1? 1 por 2 entre 2. ¿Qué es 3? 2 por 3 entre 2. ¿Qué es 6? 3 por 4 entre 2. Ah, entonces te has dado cuenta que en realidad para poder saber cuántas pelotitas hay bajando en niveles, simplemente se pone esto, mira. Como estás en el caso 1 por su número siguiente, 2 entre 2. Como estás en el caso 2, 2 por el número siguiente entre 2. Y finalmente en el caso 3 sería 3 por el número siguiente, 4 entre 2. Y de esa manera entonces tenemos nuestros números que ya han salido. Entonces si tú quieres el caso 80 sería 80 por 81 entre 2. Y nada más, eso es todo. Finalmente lo calculas y tienes la respuesta correcta, 3240. ¿Te diste cuenta qué fácil? Claro que sí. Muy bien. Vamos a pasar entonces a más de este tema de inducción matemática. Muy bien, vamos entonces con los problemas. Problema número 1. Muy bien, ahí estamos. ¿Qué nos dice la pregunta número 1? Hallar la suma de todos los elementos de la siguiente matriz. Como estás viendo entonces aquí, los numeritos arrancan desde el 1 consecutivamente hasta el 10 y de igual manera abajo. Entonces, hacer esto parece complicado, pero entonces lo que tú debes hacer es colocarte ejemplos. Y tú dirás, a ver, me voy a colocar ejemplos. Claro que sí. Entonces empiezas con una matriz muy pequeñita que simplemente sea 1. Y obviamente la suma de todos sus elementos va a salir 1. Ahora hagamos a dos niveles. Una matriz de 2 por 2. Entonces, según esta secuencia, listo, la suma de los elementos aquí simplemente me daría 8. Finalmente vamos a una tercera matriz. Siempre se colocan 3 ejemplos fáciles. No te olvides, 3 ejemplos fáciles. Finalmente sumamos todo y me sale ¿cuánto? 27. Correcto entonces. ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué es el 1, 8, 27? Son números elevados al cubo. Claro, 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8 y 3 al cubo es 27. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que si tú quieres el caso donde llegue no hasta 4, no hasta 2, sino hasta 10, entonces simplemente tu respuesta sería 10 elevado al cubo. Y 10 elevado al cubo simplemente te da ¿cuánto? 1000. ¿Listo? Y esa sería nuestra primera respuesta correcta y ganadora. Muy bien, vamos a pasar entonces a continuación a la siguiente pregunta. Estamos aquí. Pregunta número 2. A continuación nos dice, ¿cuántos triángulos hay en la siguiente figura mostrada? Muy bien, entonces como estás viendo, esta es una especie de cuadrícula y han trazado una diagonal. Muy bien, entonces vas a colocarte, ¿cuántos ejemplos? 3. ¿Fáciles o difíciles? Fáciles, no te olvides. Muy bien, empezamos entonces con este. Y el número de triángulos es 2, obviamente, ¿no? Ahora vamos a hacer una matriz hasta que sea de 2 por 2 y simplemente calculas el número de triángulos, que es 6. ¿Listo? Ya está. Ahora pasamos a una matriz de 3 por 3 y el número de triángulos simplemente sería ¿cuánto? 12. Entonces ya tienes los 3 casos que has colocado y su número de triángulos. Ahora, ¿cómo puedes obtener del 1, 2? ¿Y cómo puedes obtener del 2, 6 y del 3, 4? ¿Cómo? ¿Cómo es que debes hacer eso de ahí? Entonces es muy fácil. Simplemente vas a multiplicar a este número que es el caso 1 por su consecutivo, 1 por 2. A este número 2 por su consecutivo, 2 por 3 y te da 6. Y si quieres obtener el siguiente, igual, estamos aquí, ¿no? 3. El número que le sigue, 4. Y 3 por 4 es 12. Eso significa entonces que si a ti te han pedido hasta el 50, tu respuesta correcta sería 50 por 51. Y esa es tu respuesta correcta, respuesta ganadora, 2550. ¿Te diste cuenta qué fácil? Claro que sí. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. A continuación, estamos aquí. Muy bien, pregunta número 3. ¿De cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra trilce en el siguiente arreglo triangular? Muy bien. Entonces, como estás viendo aquí, parece complicado, pero tienes que colocarte 3 ejemplos. Imagínate que solamente quieres leer la T. Obviamente hay una forma. Pero si es que tú quieres leer ahora TR, listo, entonces haces este arreglo
Y en este caso ya no habría una forma, sino habría tres formas. Y acá están las tres formas. ¿Cierto? Claro que sí. Muy bien. Ahora el caso número 3, que es cuando ya quieres leer tree, siempre basándote en la estructura original. Muy bien, y en este caso leer la palabra tree se puede leer de 7 formas y aquí las estás viendo todas las formas en las cuales se puede leer tree de esta figura caso 3. ¿Listo? Muy bien. Finalmente, ¿te has dado cuenta qué tipo de número es el 137? Entonces, el 137 es una potencia de 2 menos 1. Por ejemplo, en este caso, el primero es 2 a la 1 menos 1. ¿Ya ves? El siguiente es 2 al cuadrado menos 1, te da 3. El siguiente es 2 al cubo menos 1. Correcto. Entonces, ¿te has dado cuenta de dónde sale cuando digo 2 a la 1? ¿Por qué 1? Porque es caso 1. 2 al cuadrado, ¿por qué 2? Caso 2. 2 al cubo, ¿por qué 3? Caso 3. Entonces aquí tienes que analizar hasta dónde llega. Trilce, ¿cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sería 2 elevado a la sexta menos 1. Es decir, 63. Esa es la respuesta correcta. ¿Te diste cuenta que esto es demasiado fácil, cierto? Claro que sí. Siempre no te olvides colocarte 3 ejemplos. ¿Fáciles o difíciles? Fáciles, no te olvides. Muy bien, vamos a pasar entonces a continuación ya a lo último y con esto despedimos este tema. Calcular la suma de cifras del resultado de calcular. Muy bien, y tenemos un ejercicio aparentemente complicado. Pero tú ya sabes, 3 ejemplos fáciles. Entonces tenemos 45, pero nos pide la suma de cifras, sería 9. Vamos al segundo ejemplo, que sería 55 por 99. Y sumamos las cifras y nos sale 18. Ahora vamos al tercer ejemplo, 555 por 999. Y la suma de cifras nos sale 27. Conclusión, como te estás dando cuenta, estos son la tabla del 9. ¿Por qué 9? Porque es 9 por 1. ¿Por qué 18? 9 por 2. ¿Por qué 27? 9 por 3. De veras, claro que sí, ¿sí o no? ¿Te estás dando cuenta? Es obvio, está pasando eso. Ya, entonces, en este caso, la suma de cifras del resultado, porque no nos interesa cuánto sale, sino la suma de cifras del resultado, sí o sí va a ser 9 por. ¿Pero por cuánto? La cantidad de cifras. 60. Entonces simplemente sería 9 por 60. Y 9 por 60 simplemente me da 540, que es nuestra respuesta final y correcta. Muy bien, fue un gusto haber trabajado entonces el día de hoy ayudándote un poco en este tema de inducción matemática. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto!